Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Nuestro tema de hoy nos lleva hasta Honduras, en América Central. Allí un juez concedió la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández por solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El exmandatario es acusado por Washington por 2 cargos de tráfico de drogas y uno por uso de armas. Puntualmente, los fiscales de Estados Unidos acusan al exmandatario de usar $1,5 millones producto del narcotráfico o del tráfico de drogas, dependiendo cómo se le mire, para ganar la presidencia de Honduras en el 2013. La defensa de Hernández anunció que va a apelar esta decisión de la extradición, un procedimiento para el que tiene solamente 3 días. Más detalles en el siguiente informe que fue elaborado por la redacción de France 24. Juan Orlando Hernández está un paso más cerca de la extradición a Estados Unidos. Un juez de Tegucigalpa autorizó la extradición del exmandatario, quien es solicitado por narcotráfico, corrupción y tráfico de armas de fuego por una corte de Nueva York. Los abogados defensores tienen 3 días para preparar una apelación. Está claro de lo que resulta, es una clara violación a la soberanía, una clara violación a los derechos fundamentales de la persona que se ordena la extradición, y en su momento, a partir de ahora, estas decisiones del Poder Judicial generan la responsabilidad internacional del Estado de Honduras en el marco de los derechos humanos. Juan Orlando Hernández está detenido desde el 15 de febrero y continuará bajo arresto en una instalación militar mientras la Corte Suprema decide sobre el recurso de apelación. Estados Unidos alega que Hernández formaba parte de una operación para enviar a la Unión Americana toneladas de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela. Además, se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos para impedir que narcotraficantes fueran investigados y llevados a juicio. En 2021, una corte de Nueva York condenó al hermano de Hernández, Tony, a cadena perpetua por narcotráfico. De acuerdo con Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial en Honduras, el caso del expresidente Hernández es un proceso de segundo grado, es decir, que requiere una mínima carga probatoria para que los requisitos que establece el Tratado de Extradición firmado entre Estados Unidos y Honduras sean acreditados. Hay datos adicionales, ya lo veíamos en el reportaje anterior. Juan Antonio Hernández, quien es conocido como Tony Hernández, es hermano del expresidente, ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas, precisamente. Otro dato importante, este aval de extradición ha generado una gran controversia en este país centroamericano. Miles de partidarios del exmandatario se han manifestado para darle su apoyo, mientras que otros sectores sociales y políticos respaldan precisamente esa solicitud de Washington y la decisión que ha dado la justicia hondureña. Mientras que otros han calificado este caso como una venganza política. ¿Qué hay detrás del caso de Juan Orlando Hernández? ¿Será o no será extraditado a Estados Unidos? Lo vamos a analizar en unos minutos aquí en el debate de France 24. Y para analizar este tema saludamos a Ana Pineda. Ella es experta en Derecho Constitucional, también es docente universitaria. Ella se encuentra en la ciudad de Tegucigalpa. También allí en la capital hondureña está con nosotros Edgardo Rodríguez. Él es politólogo y también consultor nacional e internacional en temas políticos y sociales. Ustedes también son parte de este debate a través de las redes sociales. Pueden dejar todos los comentarios y preguntas que deseen. Lo pueden hacer a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Estamos como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral el debate F24 para que dejen allí los comentarios. Comienzo entonces con Ana. Ana Pineda, bienvenida. Ella se encuentra, como le decía, en la ciudad de Tegucigalpa y comienzo preguntándole tal vez la pregunta clave de todo este debate, Ana. Juan Orlando Hernández, ¿cuáles son sus chances de quedarse en Honduras o será extraditado a Estados Unidos? Con esto abro el debate. Buen día, un gusto saludarle. Bueno, yo creo que no hay forma de pensar en este momento que el exgobernante Juan Orlando Hernández pueda quedarse en Honduras. Como bien se decía en la introducción al debate, en nuestro país ya un juez natural tuvo la oportunidad de conocer los medios de prueba y la evacuación de los medios de prueba que correspondía presentarlos tanto por parte del Estado requirente, en este caso Estados Unidos, y por otro lado la defensa del exgobernante.
En este caso en particular, aquí no se va a sustentar una prueba en el sentido amplio de la palabra. Lo que se hace es la acreditación de los mínimos elementos de prueba. En este caso en particular, de lo que el juez valoró es de que exista una causa probable de participación en los cargos que le está imputando Estados Unidos. Y en ese sentido, el juez natural llegó a la resolución de que debe otorgarse la extradición. Corresponde que la defensa, dentro de los 3 días siguientes a la notificación, interponga un recurso de apelación. Ese recurso de apelación tendrá que ser admitido como corresponde en el procedimiento establecido en el tratado, e inmediatamente a su admisión se le contestará los agravios del Estado requerente y una vez contestado se remite al Pleno de la Corte Suprema, que es la que finalmente lo va a resolver, y sin duda alguna tiene 3 formas de resolverlo: otorgar la extradición, denegarla o reformarla. Y en este caso todo indica que va a ser otorgada la extradición y consecuentemente entregado. Saludo a Edgardo Rodríguez, ya lo presentaba hace algunos minutos, él también se encuentra en Tegucigalpa, la capital hondureña, y la misma pregunta, Edgardo, bienvenido al programa. Como punto de partida es si es inminente esta extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Cortes de Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas, saludos desde Tegucigalpa. Sí, coincido con la abogada Pineda, que si seguimos la lógica de las 33 extradiciones anteriores, o 32, y tomando en cuenta lo que han dicho los abogados penalistas, que esto es un puro trámite, lo que hace en la Corte Suprema de Justicia, no lo digo yo, lo dicen destacados penalistas hondureños, es puro trámite, es inminente. Yo considero, estoy de acuerdo que es inminente la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia los Estados Unidos por la forma en que se concibió esto que se llama el auto acordado. No es una ley de extradición, y la forma en cómo se concibió es bastante, digamos, expedita. Basta con que Estados Unidos solicite y presente pues algunos argumentos para que sea concedida la extradición. De acuerdo, repito, a lo que varios juristas nacionales han destacado sobre el procedimiento. Siguiendo esa lógica, todo indica que él va a ser extraditado. Edgardo, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya voy con usted, Ana, para seguir hablando de algunos puntos legales. ¿Esto cómo afecta, Edgardo, en materia política a Honduras, un país que se repone todavía, cerrando algunas heridas del golpe de Estado de principios de la década del 2000 o un poco posteriores, del 2009, y de los hechos que se han venido sucediendo en los últimos años en este país centroamericano? Este golpe, que un expresidente que recientemente terminó su mandato vaya a terminar ante las Cortes de Estados Unidos respondiendo por narcotráfico, ¿cómo golpea esto a la política del país? Muy duro, sin duda alguna, muy duro, especialmente al partido del expresidente Hernández, muy duro el golpe moral, el golpe político. También la imagen de Honduras en el exterior sigue siendo deteriorada por este tipo de escándalos legales, pero además van a haber repercusiones, no solamente para el partido político del expresidente, sino que también en la lucha contra el narcotráfico. Varios distinguidos políticos de la oposición de Honduras se han preguntado: ¿quién va a querer seguir luchando contra el narcotráfico en Honduras? Esa es la gran pregunta, y una de las consecuencias, de las varias consecuencias que esto va a tener, es la lucha contra el narcotráfico. Me pregunto, ¿qué presidente o presidenta va a querer luchar contra el narcotráfico sabiendo el poder que tienen y sabiendo que pueden ocurrir situaciones como las que han ocurrido? Esa es una cosa que lo acaban de decir varios políticos de la oposición. Es una situación también que genera efectos colaterales políticos, jurídicos, de gobernabilidad para Honduras, todo dentro de un conjunto lamentable de circunstancias.
Ana, retomo la comunicación con usted también allí en la ciudad de Tegucigalpa, la capital hondureña. Veíamos en el reportaje previo a la presentación de ustedes como invitados del programa algunas denuncias de violaciones de la soberanía y también de violaciones de los derechos humanos dentro del marco legal hondureño y dentro de este tratado de extradición firmado entre los dos países. Estas afirmaciones, ¿qué se pueden decir? ¿Son ciertas o son simplemente comentarios al aire en medios de comunicación para generar confusión entre los hondureños? Son comentarios al aire, como bien usted lo define, parte de una estrategia de la defensa al aseverar esto. Todos los estados, una vez que deciden suscribir un tratado internacional de cualquier naturaleza, comprometen su soberanía. En consecuencia, son llamados a cumplir los preceptos de esos tratados. No se debe de perder de vista, en este caso en particular, que la figura de la extradición es una figura propia del derecho internacional, que los estados deciden proteger determinados bienes jurídicos frente a los ilícitos transnacionales graves. Y en este caso en particular, Estados Unidos ha suscrito 2 tratados de extradición con Honduras, uno en 1909, otro en 1927, y además de ello, la Constitución de nuestro país se reformó para habilitar la extradición en los casos de criminalidad organizada, terrorismo y narcotráfico. Así que, aparte de estos tratados y de la norma constitucional, también Honduras es signataria de otros tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad o la Delincuencia Organizada Transnacional, que también le impone la responsabilidad de prevenir y de perseguir conductas como la del narcotráfico. Por lo tanto, no tiene fundamentación alguna el que se haya violentado nuestra soberanía o los derechos de la persona que va a ser extraditada. Ana, ¿y qué hay en cuanto a la apelación? La defensa de Juan Orlando Hernández tiene 3 días para hacer presentación de esta apelación ante las autoridades hondureñas, pero hay 20 medios a favor que fueron presentados por el gobierno de Estados Unidos a través de la embajada allí en Tegucigalpa, en donde explican todo el caso y donde ponen en evidencia las pruebas que tienen las cortes en Estados Unidos para haber hecho esta acusación del exmandatario. Esta apelación desde el punto de vista legal también y desde su punto de vista, ¿usted cómo lo ve? ¿Hay chances, hay oportunidades que de pronto pueda tal vez retrasar o darle un poco de tiempo a la defensa de Hernández para preparar mejor el caso, o simplemente pues se va a hacer este trámite como por cumplir con un trámite más, pero no va a sortear ningún efecto? Es un trámite más. Será cuestión de días para que el exgobernante sea entregado a los Estados Unidos. Lo que hará la defensa, y esto lo opino como jueza en materia de lo criminal que fui, va a interponer el recurso posiblemente en las últimas horas del vencimiento del plazo, es decir, dentro de los 3 días siguientes, con el propósito de prolongar unos días más la estadía del exgobernante. Luego el Pleno de la Corte tendrá igualmente el mismo tiempo para resolver de manera definitiva ese recurso de apelación, en el que estoy absolutamente convencida que va a terminar otorgándolo o confirmando el otorgamiento para la extradición del gobernante. En otras palabras, la estadía del gobernante en el país es cuestión de días. Edgardo, llama la atención esta relación que ha tenido Honduras con el narcotráfico, cómo esto ha permeado diferentes sectores de la clase política y también de la sociedad hondureña. Creo que vale la pena que nos ponga en contexto la relación que tiene este país con esta industria, con los cárteles mexicanos y colombianos y también centroamericanos, y qué importancia tiene Honduras en este eslabón qué eslabón representa en la cadena del narcotráfico de una industria que viene desde el sur hacia el norte tratando de llegar a Estados Unidos, que es el mercado más grande y más apetecido por los narcotraficantes. Sí, evidentemente es Honduras y Centroamérica, porque los reflectores están puestos en Honduras, pero el narcotráfico se mueve por toda la región centroamericana. Estamos en el paso entre la droga que sale de Venezuela, Colombia, hacia Estados Unidos, pasando por México una parte y otra parte por el Caribe y el Pacífico.
el narcotráfico, las organizaciones del narcotráfico en México y en Venezuela, pero en Sudamérica en general, encontraron en Centroamérica y en Honduras una fragilidad institucional importante en los operadores de justicia, en los órganos de seguridad, en los partidos políticos, en el sistema empresarial, que permitió permear este ilícito como es el narcotráfico. Fueron debilitadas las instituciones, fueron penetradas, cooptadas con dinero por estas organizaciones, y eso evidentemente pues hizo caer al país y a la región centroamericana en este esquema delictivo tan poderoso que, les recuerdo, es la segunda actividad que mueve más dinero en el mundo entero después de la producción y venta de petróleo. El narcotráfico es la segunda actividad más lucrativa del planeta. Ana, ¿y qué hay de la justicia hondureña? ¿Qué tan permeada está la justicia de este país centroamericano con los grupos delincuenciales ligados al narcotráfico allí en Honduras? ¿Y qué tanto se puede confiar en la independencia de la justicia hondureña en cuanto a este tipo de casos puntuales que afectan a un exmandatario ligado a la industria del narcotráfico? Con mucha pena, como hondureña que soy, tengo que reconocer que estos 14 años últimos en nuestro país hubo una cooptación de la institucionalidad en general, pero principalmente de las instituciones que les corresponde investigar, perseguir y sancionar el delito de narcotráfico y criminalidad organizada en términos generales. Sí ha sido altamente permeado. Prueba de ello es que el gobernante de nuestro país, quien se desempeñó como presidente del Congreso Nacional y posteriormente presidente de la República por 2 periodos consecutivos, ha estado involucrado. Y en la solicitud de pedido de extradición que hace los Estados Unidos también revela que él hizo partícipe a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares para que protegieran a los narcotraficantes y pudieran cometer delitos de violencia grave de manera impune. Con esto lo único que nos demuestra es que las instituciones del sistema de justicia no tuvieron capacidad para investigar todos estos actos graves en nuestro país y que tuvo que ser la justicia de Estados Unidos la que finalmente permitiera deducir la responsabilidad mediante la extradición de estos compatriotas. Ana, Edgardo, quiero que los dos respondan a esta misma pregunta que les voy a hacer, y es tomando como punto de partida algunas palabras del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha declarado que estas acusaciones en su contra son parte de criminales confesos en Estados Unidos que están llevando a cabo una venganza por la lucha que él emprendió contra el narcotráfico. Durante este gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿cómo fue esa supuesta lucha contra el narcotráfico? Comienzo entonces con Edgardo para ir armando este rompecabezas en cuanto a estas acusaciones. Bueno, primero quiero hacer una precisión. El narcotráfico no sentó sus bases en Honduras en los últimos 14 años. Desde el inicio de la década del año 2000, especialmente también a partir del año 2006, cuando el exgobernante Manuel Zelaya presidía Honduras, de ahí empezó una cantidad enorme de entrada de narcoavionetas y otro tipo de vehículos con cocaína a Honduras. Incluso hay señalamientos muy serios que se han hecho a funcionarios militares y policiales. La policía de aquel entonces estuvo totalmente penetrada por el narcotráfico. Esto no es de los últimos 14 años. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, esta es una cosa también que hace este asunto sumamente complejo. El asunto del expresidente Hernández no se queda en la simple acusación y extradición de él, porque estamos frente a un presidente que desarrolló una serie de instituciones, de leyes. Bueno, el mismo auto acordado de la Corte Suprema se dio en el marco de la presidencia del Congreso del presidente Juan Orlando, y también la creación de una serie de unidades de combate al narcotráfico. Se dieron una serie de
a leyes y de acciones contundentes contra el narcotráfico. Por eso este es un problema que tiene aristas muy profundas, muchas de ellas no las conocemos y no sé si con el paso de los años las iremos a conocer a profundidad, pero lo cierto es que no se puede negar que hubo una serie de acciones contundentes de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Sin embargo, esto es parte de esta complejidad de este delito y de esta trama tan profunda y tan amplia como es la acusación y la muy probable extradición del expresidente hacia Estados Unidos. Hay aspectos ahí muy profundos que no hay todavía las evidencias y todavía los elementos suficientes para desentrañar eso que estoy diciendo. Cómo una persona que luchó frontalmente contra el narcotráfico termina siendo parte de la vorágine de esta lucha. Claro. Ana, su opinión sobre este tema. ¿Qué tanto se luchó contra el narcotráfico puntualmente durante el gobierno de Juan Orlando Hernández? Bueno, una contraaclaración. Lo que yo dije es que la cooptación de las instituciones en general y de las instituciones del sistema de justicia se había reforzado justamente en estos años en que el exgobernante se desempeñó en la titularidad del Congreso y en la presidencia de la República por 2 años consecutivos. Juan Orlando Hernández, desde el Congreso Nacional como desde el Ejecutivo, mandaba por un lado mensajes de que quería combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada. No obstante, la práctica nos demuestra que ninguno de esos esfuerzos fueron efectivos. Si eso fuera así, él mismo no estaría siendo objeto de un enjuiciamiento en Estados Unidos. Por otro lado, tampoco se estarían mencionando en la Corte del Distrito Sur de los Estados Unidos en este momento a políticos influyentes de nuestro país, cercanos colaboradores del exgobernante, como a policías y a militares. Estamos viendo cómo está pendiente también de extradición en estos días quien fuera el director nacional de la Policía Nacional. Consecuentemente, los esfuerzos que se decían hacer no fueron efectivos y eso es lo que está demostrando los 97 solicitudes de extradición que los Estados Unidos ha formalizado a Honduras, de las cuales solo 34 estarían con posibilidades de cumplirse. No se puede hablar tampoco que es una venganza, porque lo que se busca cuando se investiga una conspiración es que una persona en particular que ha tenido un grado de participación en el delito concierta o se pone de acuerdo con otros para llevar a cabo esa acción delictiva. Por supuesto que a quienes Estados Unidos ha buscado como personas para que den cuenta de estos extremos es a esas personas que se suponen habían concertado con el gobernante. Sí. Por lo tanto, no cabe el calificativo de venganza, sino únicamente de una investigación efectiva en Estados Unidos. Ana, usted me lleva justamente a la siguiente pregunta que tenía preparada para ustedes y es si esto es simplemente la punta del iceberg de una gran investigación. El expresidente es el primero en ser procesado, exmandatario, perteneciente al gobierno anterior de Honduras y que poco a poco se vayan dando a conocer más nombres de otros funcionarios o personas ligadas al exmandatario que podrían estar involucradas. ¿Usted cree que esto podría ser así, que esto es solamente el inicio de algo más grande? Sí, efectivamente, ya se cuentan con sentencias de otros compatriotas donde con claridad se pueden hacer las menciones que hacen los fiscales que han tenido el conocimiento de esos casos, en donde ya se habla de otros co-conspiradores, los cuales en algún momento con nombre han trascendido. El Congreso Nacional de nuestro país ha nombrado una comisión de investigación para que dé cuenta de cuál ha sido el número de solicitudes y por qué las mismas no han sido debidamente investigadas, detenidas y extraditadas estas personas. Y eso evidentemente lo que nos demuestra es que ahí hay nombres de personas que incluso tienen el calificativo de cercanos colaboradores y miembros activos de la influyente clase política que ha gobernado en los últimos años en nuestro país.
Edgardo, y en su opinión, este tipo de casos, esta solicitud de extradición, este caso abierto hacia el exmandatario hondureño y también estos nombres que menciona Ana de otros funcionarios, como el de la policía, por ejemplo, que están ligados a estas acusaciones, ¿cómo deja parado al Estado hondureño como institución, al Estado de Derecho hondureño y también a la clase política de este país? Deja sin duda alguna un mal precedente y un sinsabor para los ciudadanos que están viendo cómo sus funcionarios, sus instituciones y su Estado está siendo afectado por el narcotráfico y pues está siendo solicitado por Estados Unidos. Evidentemente que deja muy mal parado a las instituciones, al gobierno. Y ojalá que también se investigue, porque hasta este momento hay un sesgo muy fuerte de las últimas 3 administraciones de gobierno. Este sesgo por parte de los fiscales norteamericanos, que, por cierto, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el señor Emil Brown, fue conminado a renunciar en el año 2019-2020 por manipulación de pruebas. A mí me da un poco de qué pensar, por qué habiendo tantos casos sonados entre el año 2006 y 2009, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no, digamos, toma líneas de acción respecto a ese periodo, sino que en los últimos 3 gobiernos, que no los estoy defendiendo ni diciendo que no ha habido actividades ilícitas, sino qué ha pasado entre el periodo 2006 y 2009, que hay una especie de silencio cómplice por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de los Estados Unidos. Queda muy parado el gobierno, las instituciones. Vamos a ver si el actual gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro toma nota de todo lo que está sucediendo para retomar el fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones en nuestro país. Ese es el reto que tiene el actual gobierno, en enderezar, llamémoslo así, las instituciones que le han fallado al pueblo hondureño. Edgardo, me lee usted la mente justo con la pregunta que le iba a hacer a continuación, y es sobre el gobierno actual, el gobierno precedido por la presidenta Castro. ¿Qué han dicho las autoridades actuales de Honduras referente a este caso? ¿Qué han dicho desde el Palacio de Gobierno o qué ha dicho la presidenta en torno a este tema? Ya usted nos menciona el gran reto que tienen por delante, volver a ganar la credibilidad de la institucionalidad hondureña ante los ciudadanos, pero ¿qué dicen sobre este caso? Bueno, oficialmente no se ha dicho absolutamente nada, no hay ninguna declaración oficial de la presidenta o de su marido, que es el principal operador del gobierno. Después de ella, ni de ninguno de sus altos funcionarios, no hay ninguna declaración, pero obviamente la pelota ahora está en la cancha de la presidenta respecto a todo lo que estamos hablando, respecto a todo lo que ya se sabe. La penetración del narcotráfico en la sociedad hondureña, en las instituciones más importantes del gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar respecto a todo esto? Es la pregunta que ahora entonces nos hacemos los hondureños. ¿Ok? Ya se están procesando a estas personas, al expresidente, vendrán otras solicitudes de extradición, pero la cosa no termina ahí. La cocaína sigue circulando en Honduras, las muertes violentas van en ascenso en Honduras, la violencia sigue repuntando en el país. Así que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene un reto enorme para demostrar que en realidad quiere hacer las cosas diferentes, como lo habían dicho durante estos últimos 12 años de gobierno nacionalista. Ahora tienen el turno, entonces, de reconstituir el Estado de Derecho, de, digamos, eliminar todas estas amenazas, acabar con el narcotráfico, con las maras y pandillas que han angustiado y asolado la vida de los ciudadanos hondureños. Esa es la tarea enorme de la presidenta Xiomara Castro. Ana, retomo la comunicación con usted allí en Tegucigalpa, la capital hondureña, para preguntarle y ampliar este tema del gobierno actual. ¿Qué pueden hacer para avanzar en esta lucha contra el narcotráfico y qué posiciones toman los gobiernos en este tipo de acusaciones cuando hay una solicitud de extradición por un país, por un segundo país, por autoridades de otro país? Esto en términos legales, ¿cómo se maneja desde el punto de vista del gobierno? Bueno, una vez que un Estado suscribe un tratado internacional, ese tratado pasa a formar parte de su derecho interno y de acuerdo al principio conocido como pacta sunt servanda o de buena fe, los Estados tienen que adoptar medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra naturaleza que sean pertinentes
para poder cumplir con los términos del tratado. Consecuentemente, siendo la extradición una figura del derecho internacional, el nuevo gobierno también debe continuar aplicando dichos tratados internacionales. Luego, creo que un reto inmediato que tiene el actual gobierno, por supuesto, es revisar la institucionalidad nacional, todas aquellas normativas que involucionaron la prevención y la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en general, remover esos obstáculos. Y algo muy importante que sí lo ha manifestado públicamente la actual presidenta de la República es que ha solicitado a la Secretaría General de las Naciones Unidas la instalación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, que permita, por un lado, el fortalecimiento de las instituciones nacionales para que no sea más Estados Unidos investigando a quienes cometen delitos graves en nuestro país, sino que sean las instituciones que tienen el mandato y el presupuesto para hacerlo. Así que creemos que la instalación de la comisión va a marcar una gran diferencia de cara al fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la criminalidad organizada. Ana, Edgardo, estamos en la recta final del programa. Tengo que cerrar con las conclusiones de lo que va a venir para este país centroamericano a partir de lo que está sucediendo en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta posible apelación que, de ser presentada, será definida por la Corte Suprema de Honduras. Ahí definirán si aceptan o no esta apelación y si lo envían ya definitivamente a Estados Unidos o no. ¿Y qué puede causar esto en el futuro político inmediato de este país centroamericano? Edgardo, comienzo con usted para la conclusión. Pues fíjense que no soy muy optimista respecto a la lucha contra la corrupción y la depuración de las instituciones, porque de entrada la actual presidenta y el partido y la coalición de partidos con la que ella gobierna aprobó una ley que le da impunidad total a personas que estaban vinculadas a robo del erario público, a delitos comunes y no delitos políticos. Se encubrió con una supuesta ley de amnistía política y se ha dejado libre a una serie de personajes vinculados a actos de corrupción. Nos da un mensaje desalentador respecto a lo que vamos a ver. Lo que dice la abogada Pineda, se ha pedido a Naciones Unidas una comisión de lucha contra la corrupción, pero es una comisión que va a perseguir a la oposición ahora y ha perdonado a todas las personas que están vinculadas al partido de gobierno. Esa ley fue aprobada en los primeros días de la actual administración. Así que el futuro inmediato se presenta sombrío para el país con estos pactos de impunidad que se han aprobado a favor del gobierno y una comisión de lucha contra la impunidad en contra de las personas vinculadas al gobierno anterior. Sí, perdón que lo corte, Edgardo, es que me quedan pocos segundos y necesito la conclusión de Ana. Rápidamente, por favor, Ana, muy puntual para el cierre del programa. Bueno, decir que con cada extradición que se produce en nuestro país, se compromete la independencia y la imparcialidad en la investigación del delito. Confiaríamos que a partir de lo que ahora vemos sirva como una lección aprendida y podamos mejorar en esta materia, dado que el pueblo hondureño es digno de una mejor suerte. Y sin duda creemos que se están creando las condiciones para avanzar en el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Edgardo y a Ana en la ciudad de Tegucigalpa, muchas gracias por este análisis para la audiencia de France 24 en toda América Latina. Ustedes muchas gracias por la sintonía. Siga con France 24.